Uh, yes. 1-6. La mente brilla desde el fondo del océano. Ah no, me perdí con mi propia voz. Te estoy stalkeando pero yo no estoy al mando. Cumplo órdenes de alguien que quiere verte. El virus se propaga en la ciudad. Bienvenido seas a la red, entrad y contad que han sido observados una vez más. No hay salida, no la encuentro, pero sí. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos una vez más en otro podcast de Hack You. Y bien, para ustedes les tenemos esta vez con ustedes a Andrés Hernández, un especialista en delitos informáticos y ciberdelitos en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Lo que nos interesa es darles a conocer las distintas alternativas que puede haber cuando uno comete un delito. Es decir, muchas personas piensan que por hacerlo en cierto país o bajo ciertas circunstancias, pues no puede haber ningún problema. Más sin embargo, aquí viene Andrés Hernández para demistificar todo esto. Él es un especialista con más de 15 años de experiencia en el sector. Y bien, bueno, aquí estás con nosotros, Andrés. Adelante. Bueno, Héctor, primero que todo, muchísimas gracias por tomarme en cuenta para realizar este podcast. Y sí, como muy bien lo dijiste, me dedico a la parte de lo que es el cibercrimen, un tema totalmente de interés hoy en día, tomando en cuenta el avance que ha tenido tan acelerado las tecnologías y cómo esto ha supuesto cambios, ¿no? en la sociedad. Hoy en día estamos hablando de que pequeñas, medianas y grandes corporaciones están ya integradas a lo que es el uso de las tecnologías. Esto implica evidentemente lo que es el tratamiento de data, de información, que muchas veces se vuelve una información sensible, una información esencial y estratégica para esas organizaciones. Y eso, ya al adquirir esa información, ese valor, ya empieza a ser una especie como de caramelo, ¿no? Que llama la atención a muchos cibercriminales para poner sus manos en ella y, bueno, y poder obtener ganancias, ¿no? Muy bien, ahorita Los que hablas países. de, perdón que te interrumpa, ahorita que hablas de cibercriminales y eso, ¿podrías darle a la audiencia a entender qué tipos de cibercriminales existen? Es decir, o sea, sabemos que un cibercriminal, a diferencia de un hacker, es aquel que únicamente lo está haciendo por beneficio económico, para enriquecerse por fines de obtenerlo mediante extorsión o cualquier método, ya sea este legal o ilegal. Pero básicamente, ¿por qué algunas personas son consideradas como, por ejemplo, no sé, digamos que no es lo mismo quizás secuestrar digitalmente o extorsionar o hacer bullying a simplemente hacer copias ilegales? O sea, hay mucho de qué hablar en ese aspecto. ¿Nos puedes decir más al respecto? Sí, claro. Fíjate, bueno, un aspecto importantísimo es lo que acabas tú de mencionar. Al principio, una forma de dividir, desligar lo que es la figura del hacker con lo que es la actividad cibercriminal, ¿no? Ya es bien sabido por todos de que generalmente cuando se habla de cibercrimen siempre se viene a la mente la figura del hacker, porque es digamos, el nombre, ¿no? Con que se identifican cualquier tipo de delito. Las personas que cometen hoy en día un delito informático realmente ni siquiera son, digamos, ganadoras de ese término de un verdadero cibercriminal. Hay conductas delictivas que se realizan mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación que pueden ser cometidos por cualquier persona, ya sea que esté realizando algún tipo de amenaza, de bullying o algún tipo de ciberdelito de los más modernos, como es el grooming, ¿ok? Entre otros, también tenemos las prácticas comprometedoras, como es el sexting, ¿ok? Que es esa producción de material de contenido sexual que luego es compartido, es transmitido a través de los diferentes medios digitales, ¿no? El delincuente informático o la persona que comete un delito informático tiene muchas características, ¿ok? Yo siempre cuando hablo sobre esta tipología, trato ya un poco de acabar con ese mito de que las personas que cometen los delitos informáticos son aquellas personas
diestras, con una capacidad totalmente increíble en el manejo de las tecnologías, ¿ok? Y realmente hoy en día vemos que muchos de los delitos informáticos que están consagrados en la mayoría de las legislaciones en Latinoamérica y el mundo presentan unas características en cuanto a su comisión que pueden ser fácilmente ejecutadas por cualquier persona, ¿ok? Por ejemplo, lo que te acabo de decir, alguien que quiera, por ejemplo, cometer un delito de acceso indebido no requiere ni siquiera a veces de conocer de programación o de aprovechar de ciertas vulnerabilidades, sino aprovecharse de descuidos, por ejemplo, de un usuario que deja tirada una contraseña o utiliza como contraseña un dato personal. Entonces eso permite que un sujeto o un tercero que conozca sobre eso, bueno, pueda acceder y cometer el delito de acceso indebido a sistemas de información. Y así, bueno, obviamente también en las legislaciones se recogen un abanico muy amplio de figuras delictivas donde, dependiendo del delito, ya sí va adquiriendo en cuanto a la tipología del delincuente, sí se requiere ya de ciertos conocimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando se quieran realizar algún tipo de sabotaje informático de manera remota, aprovechándose de vulnerabilidades, de algún tipo de fallas que pueda tener el sistema y bueno, esta los pueda realizar o pueda ejecutarlos o pueda aprovecharse de los mismos de una forma creando algún tipo de exploit que se aproveche, ¿no?, de ese tipo de situación. Una pregunta que Eh, te quiero comentar. En los ciberdelitos generalmente pues gana la persona maliciosa o la persona que hizo el acto. ¿Tú conoces alguna anécdota o algún evento en el que haya sido lo contrario, o sea, que haya ganado el lado de la justicia? Sí, sí, no, claro, evidentemente, ¿no? Claro, también hay que reconocer que una de las características de los delitos informáticos es la dificultad muchas veces para lo que es la identificación, ¿no? La individualización del sujeto que está detrás de un delito, porque generalmente en todos los rastros que se encuentran, ¿no? Cuando estamos haciendo una investigación de un delito, siempre vamos a encontrar son aspectos principalmente técnicos, ¿no? Direcciones IP, conexiones, puertos, que bueno, y vemos que todo lo que principalmente se observa son aparatajes informáticos y obviamente en la parte de la justicia siempre tratamos de ir un poco más allá para lograr identificar y individualizar el sujeto que estuvo detrás de la comisión del delito. Y fíjate algo, por ejemplo, en el caso de Venezuela, algo muy práctico, ¿no? Aquí en algunos, no muchos, no todos, pues, ¿no? En algunos delitos informáticos se han logrado dar con los responsables, ¿no? Y esto también, ese éxito, más que todo se debe a los descuidos que tienen los cibercriminales hoy en día al momento que están cometiendo su acción delictiva, ¿no? Muchas veces, y retomando un poquito ahí brevemente lo que te dije anteriormente del perfil o la tipología del delincuente, hay muchas personas que cometen delitos informáticos que no son, digamos, especialistas en el uso de las tecnologías. Y sin embargo, eso los lleva, la simplicidad de de conectarse a Internet o de ingresar de manera indebida a un sistema, muchas veces esos delincuentes o esas personas desconocen también, digamos, técnicas o métodos para poder encubrir ese rastro que van dejando, ¿no? Recientemente, mira, hace una semana tuve un conocimiento de un caso, una persona que realizó una transferencia no autorizada, una transferencia electrónica fraudulenta. Esta persona lo hizo desde su casa, ¿ok? Desde la conexión de internet de su domicilio y pensó de que, bueno, nadie se iba a enterar de que accediendo a la cuenta de un tercero y realizando una transferencia de fondos indebida, nadie lo iba a descubrir, ¿no? Y vemos que, claro, esos detalles muy evidentes, esas flaquezas que tienen estos sujetos que pretenden delinquir mediante las tecnologías, bueno, son aprovechadas hoy en día también por los cuerpos de seguridad para poder resolver los casos. Pero igualmente tenemos que detrás de la comisión de un delito pueden estar una persona
muy preparadas, muy especializadas, organizaciones delictivas eh, bien educadas, por decirlo de algún modo, en estos aspectos y bueno, y logran evitar o borrar, o mejor dicho, borran las huellas que ellos van dejando durante la comisión del delito y eso es lo que hace muchas veces difícil por parte de la justicia, ¿no? Poder resolver y dar con esos sujetos. Muy bien, ¿y qué has notado tú por ahí que sea lo más relevante? Es decir, en cuanto a hackeos, hemos visto fuga de información últimamente desde las agencias federales, lo cual se ha desencadenado en pues armas informáticas. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? ¿Tú crees que las herramientas de hacking son armas, son herramientas de investigación y desarrollo, es buen código, es mal código? Eh, ¿Qué hay con respecto a eso? Porque si ni siquiera se define cómo son consideradas las herramientas de hacking, pues menos, si me explico, es como cuando haces un delito con arma blanca o arma de fuego, o sea, hay una clasificación. Sí, correcto. Bueno, fíjate, con respecto a las herramientas de hacking, yo siempre las he visto como tienen un uso dual, ¿no? Es un efecto de que su utilidad o si es buena o mala, todo va a depender del uso, ¿no? Las herramientas de hacking son neutras. Yo, desde mi punto de vista profesional, siempre las he considerado así. Ya la determinación de su efecto dañino o beneficioso, todo va a depender del sujeto que la esté utilizando. Evidentemente, las herramientas de hacking son útiles, necesarias para mejorar infraestructura, para poder desarrollar mejores métodos de seguridad, pero también es un hecho evidente que estas herramientas también son utilizadas por terceros para cometer delitos, ¿no? Para robo de información, para la difusión de algún tipo de malware, entre otros. Y el tema es un poco delicado. Y allí retomo nuevamente un ejemplo aquí en Venezuela, y es con respecto al uso de las herramientas de hacking, ¿no? Fíjate que nuestra legislación, la Ley Especial de Delitos Informáticos de Venezuela, sanciona en su artículo 10 un delito que se llama o se identifica como posesión de equipos o prestación de servicios de sabotaje. Esta norma, a grandes rasgos, lo que establece es que toda persona que con el propósito de destinar una herramienta de hacking para vulnerar o eliminar la seguridad de un sistema, ya allí está utilizando, ya allí está cometiendo un delito. Entonces, esto aquí yo lo he dicho y también a la comunidad de hackers, o de las personas, los profesionales de hacking, en Venezuela siempre les he dicho que tengan cuidado con esta norma porque de acuerdo a este artículo, todo hacker, toda persona, incluso pentester, cualquier tipo que haga de servicio de análisis de vulnerabilidades, donde esté utilizando una herramienta que tenga como propósito vulnerar un sistema, así sea para corregirlo, para realizar un informe, estaría cometiendo un delito, ¿no? Y eso es algo que lastimosamente también en otros países aquí del continente han integrado, han consagrado o tipificado esta figura, dejando un poco al lado o de algún modo criminalizando, ¿no? Las actividades de los verdaderos hackers, que son los profesionales de la seguridad de la información. Allí, bueno, y otro de los temas es respecto al hacking ético, ¿no? El hacking ético, por ejemplo, aquí se ve de una forma o lo plantean de una forma muy peligrosa. Se piensa que el hacking ético es aquel sujeto que sin autorización ingresa a un sistema, lo vulnera e incluso de modo de dejar como una especie de bandera o de huella, roba o secuestra algún tipo de información para luego informarle o publicarlo en algún tipo de foro o público y luego es que hace la notificación a la empresa, ¿no? Y es una cuestión, y he tenido casos de personas que han sido denunciadas porque hay sujetos que llegan a una empresa, oye, mira, yo he hackeado tu sistema, entonces
vamos a ver cómo resolvemos este problema, pero necesito que me pagues X cantidad de dinero. ¿Ok? Entonces las empresas obviamente ven eso como una especie de amenaza, como una especie incluso de extorsión, y los sujetos a veces dicen, no, pero es que yo estoy realizando una actividad de hacking ético. Y es una cuestión, bueno, totalmente delicada. El tema de las fugas de información es un tema hoy en día que está constante. Vemos incluso como una fuga de información importante que ha desencadenado, a raíz de esa fuga de información se desencadenó una especie de mafia cibercriminal con respecto a las herramientas que ha manejado la NSA en Estados Unidos, ¿ok? A través de sus herramientas de Bolt, creo, no me recuerdo, creo que así es el nombre. Y bueno, se han desplegado o se han conocido una serie de herramientas de hacking que están siendo utilizadas hoy en día por organizaciones criminales para, bueno, poner en duda y atacar la credibilidad de muchas organizaciones. Bien, y perdón que te comente esto, pero bueno, ¿tú crees que ese tipo de prácticas son utilizadas por el gobierno para hacer fines maliciosos o fines masivos? O los intentos de amenaza son únicamente para ciertos grupos que realmente son delictivos? Porque bueno, eso es lo que se ha estado comentando actualmente en México, ya que se ha descubierto algunas plataformas de espionaje y dice si realmente están siendo utilizadas para los fines de antiterrorismo o se están siendo utilizadas para controles masivos. Sí, bueno, eso es un tema sumamente delicado. Aquí, bueno, un tema que tiene que estar muy por encima de esto es el respeto a los derechos humanos, lo que es la intimidad y privacidad de las comunicaciones. Evidentemente, todo gobierno requiere y cuenta con su departamento de inteligencia, ¿ok? Para nadie es un secreto, todo país tiene sus recursos destinados para generar este tipo de plataformas. Sin embargo, hemos visto y se ha difundido, se ha revelado ya cómo países, incluso, exacto, como en México, también hay unos casos aquí en Venezuela de cómo los gobiernos están utilizando recursos informáticos de hacking para poder espiar a ciudadanos, digamos, a personas que son opositoras, pues, a las políticas gubernamentales. Eso es una práctica que, te digo, sinceramente, difícil, va a ser muy difícil que eso acabe, porque es parte del control que va a tener, que necesita todo gobierno para saber y poder controlar a sus opositores, ¿no? La cuestión esta es muy delicada. Eh, si fuese exclusivamente para propósitos antiterroristas, para prevenir y garantizar la seguridad del Estado, yo te digo perfecto, se justifica. Sin embargo, es mucha tentación, son herramientas sumamente poderosas y los gobiernos lastimosamente siempre van a tener digamos, esa decisión, pues, de tener que vigilar a sus ciudadanos o opositores, pues. Y bien, en el punto que mencionaste del artículo, que bueno, me gustaría que lo comentaras de manera más extensiva porque es importante mencionar qué artículo como tal es el que cubre ese tipo de cuestiones. Si yo viajo al extranjero, es decir, si yo agarro mi maleta como pentester y agarro 3 laptops, no sé, si supongamos que me cargo 3 máquinas, un par de tabletas, equipo de jamming, equipo de alguna situación, no sé, digamos, cargo cierto equipo de espionaje y monitoreo para yo hacer mis research independiente. Eso está permitido actualmente en nuestro país, México, es decir, tú puedes viajar a cualquier parte de México y hacer ciertas cosas mientras no rompa los mecanismos de seguridad. En nuestra ley está el artículo 211 del bis 1 al bis 7 y otras reformas que hicieron en los últimos 3 años, pero no muy relevantes, en donde es únicamente cuando tú rompes una clave o rompes un password, estás infringiendo en un delito, pero si tú utilizas las redes abiertas
o en este caso lo que se podría malinterpretar como descuidos de las personas, no estás abusando directamente de la ley. A mí cómo me afecta como extranjero, es decir, yo puedo decir, es que yo no sabía que existía esta ley en Venezuela y por eso me metí a cierta petrolera o por eso me metí al gobierno a modificar cierta página. ¿Eso me afecta a mí como extranjero o no? Sí, bueno, si lo aplicamos a lo que es ya, disculpa, Héctor. Si lo aplicamos a lo que es la legislación venezolana, disponer de estos recursos aquí y en el marco de lo establecido en este artículo 9 de la Ley Especial de Delitos Informáticos, prácticamente estarías cometiendo un delito, porque la ley es clara y específica, ¿no? Ella establece una pena de 3 a 6 años a toda aquella persona que tenga en posesión, ni siquiera que la hayas utilizado, que tengas en posesión dispositivos que permitan o estén destinados a vulnerar o eliminar la seguridad de cualquier. Esta tecnología digamos, estas herramientas utilizadas, evidentemente, vulnerar o eliminar seguridad es parte por lo menos de un chequeo de hacking ético, ¿ok? A través de un análisis de vulnerabilidades, todo experto o profesional en seguridad informática requiere explotar o vulnerar la seguridad de un sistema, pero en Venezuela, poseerlo, fabricarlo, distribuirlo, venderlo o utilizarlo es ya constitutivo de un delito, ¿no? Es una de las cuestiones críticas que yo, por ejemplo, una vez que se promulgó esta ley, lo estuve criticando mucho, incluso en las conferencias siempre hacía mención sobre esto, que se debería revisar o por lo menos reformar este artículo de modo de que se le dé cabida o se le reconozca de la licitud y del beneficio que tienen las actividades realizadas por los expertos en seguridad informática o también llamados hackers, ¿ok? Y bueno, en ese aspecto, a realizar algún tipo de análisis o de vulnerabilidades a una empresa, si no se le ha sido notificada de manera previa, evidentemente estarías cometiendo, bajo la legislación venezolana, estarías cometiendo un delito. Y bien, esto me parece a mí bastante, pues, alarmante desde el punto de que es como el fin, o es decir, la herramienta que utilices pues puede ser distinta y que sea clasificada literalmente como armas, habla de un cierto desconocimiento de las personas en la ley de este tipo de amenazas y bueno, se ha pues demostrado que herramientas de hacking pueden llegar a ser hasta más destructivas en cuestiones económicas y en cuestiones de intrusión, incluso que pues armas de fuego, ¿no? Porque el alcance puede ser masivo, como lo hemos visto en algunos malwares que ahora piden recompensa. Esto es algo que me llama mucho la atención y me gustaría que comentaras con la audiencia. Si un malware pide recompensa, ¿ya se convierte en un código que te está extorsionando o te está pidiendo algo a cambio? Bueno, podríamos manejarlo como un secuestro digital de información. Supongo que a partir de este tipo de cosas se está poniendo más énfasis en crear más leyes, ¿o me equivoco? Sí, bueno, realmente cuando surgen este tipo de fenómenos, la práctica común o la reacción común de los países es crear normas para regular la actividad o el hecho que estaba afectando. Sin embargo, bueno, creo que debe estar claro también en eso, que las leyes en materia de delitos informáticos son, digamos, la última instancia al cual se recurre cuando ya se ven superadas las medidas de seguridad que se deben imponer en materia de sistemas, ¿no? Ahora, si estamos hablando de que un código, un malware, que tenga como propósito eh, secuestrar, ¿no? Digamos, privar de la disponibilidad, del acceso a ciertos datos a un tercero, ya evidentemente estamos cometiendo un delito, ¿no?
Fíjate que a nivel de ransomware o los software que secuestran información, en Venezuela por lo menos tenemos un vacío con respecto a eso, ¿no? Incluso creo que hasta los momentos son muy pocos los países que han ido adaptando, han ido mejorando sus legislaciones al punto de darle presencia directa, formal a este tipo de ataque o a este tipo de delito que se conoce como el secuestro de información. Pero evidentemente aquí en Venezuela con nuestra legislación, la comisión de ese delito se podría encuadrar en otras figuras delictivas, ¿no? Por ejemplo, por decirte, como el delito de sabotajes a sistemas informáticos, que es el que implica la destrucción, el daño, la modificación o la inutilización de la data o información que se encuentre contenida en un sistema informático. Bien, muchas gracias. Y bueno, con respecto a, aprovechando que eres de Venezuela, a mí me gustaría saber qué tanto afecta el hacktivismo o lo que viene siendo usar a los hackers con fines políticos en un país como el tuyo. Es decir, sabemos que están pasando por una situación un poquito complicada. No sé si exista eso mismo en los servidores, o sea, es decir, que se vea que llegan las personas al gobierno de Venezuela o a ciertos lugares y las cosas dejan de funcionar, o están hackeadas, o se pierden datos. No sabemos si exista este tipo de grupos underground. Me gustaría pensar que sí, para tratar de buscar alguna, pues, justicia divina, ¿no? En este fin. Sí, bueno, la situación país de estos últimos meses, que es muy delicada, evidentemente ha propiciado o ha impulsado movimientos underground de activismo. Todos los días aquí en Venezuela vemos cómo las plataformas electrónicas de entidades gubernamentales están siendo afectadas por actividades o, digamos, acciones de defacement o también de filtración de información, acceso no autorizado, sabotaje informático. Y bueno, y ahora recientemente, este fin de semana, que aquí en Venezuela se realizó una jornada electoral, ese día también se presenció, ¿no? Fue evidente, todo el mundo, fue una noticia mundial sobre lo que fue el saboteo a una plataforma electrónica del gobierno, donde ellos mantienen un registro de lo que se llaman, lo que llaman ellos el carné de la patria, ¿no? Que es una carnetización de los venezolanos, principalmente de aquellos afectos al gobierno. Bueno, y esta se vio afectada por un grupo aquí en Venezuela que se autodenomina HDP. Y bueno, esos son sujetos que son, presumo yo, que son, es una organización que está dedicada única y exclusivamente a sabotear y a dejar, bueno, en evidencia las deficiencias en materias de protección de seguridad y la información por parte del gobierno, ¿no? Y ahí, bueno, vemos que el hecho de que un país tenga una legislación en delitos informáticos no significa que ya ese país está blindado, está resguardado ante la comisión de un delito. Y otra cuestión que también se deja en evidencia es que, y es algo que hay que reconocerlo, que por ejemplo Venezuela está muy lejos, digo yo, a años luz. Incluso me atrevería a compararlo con los avances en esta área que tiene México, ¿no? Venezuela está muy retrasada, Venezuela a nivel de plataforma y especialmente a niveles de seguridad, la deficiencia es brutal, es demasiado, y obviamente uno de los afectados es el gobierno, pero los daños colaterales son importantes y en este caso son los venezolanos que muchas veces depositamos nuestra información en los servidores, en los sistemas del Estado y vemos que un simple grupo o un grupo de hackers, o de hackers, no, disculpan, de ciberdelincuentes, pueden ingresar a su plataforma y pueden hacer con nuestra información lo que les dé la gana, pueden divulgarla. Y te repito, tenemos una legislación de delitos informáticos
pero si existiendo estas deficiencias, inclusive a nivel de investigación del delito, difícilmente se pueda aplicar, pues. Bien, y este grupo que nos mencionas de HDP, ¿a qué realmente se dedica? O sea, ¿cuál es su finalidad o por qué existe? ¿Es un grupo nuevo que está a favor del movimiento? Es decir, me gustaría saber si hay grupos actuales y movimientos actuales de hacktivismo que pues estén tratando de apoyar a la ciudadanía, ¿no? O sea, porque sabemos que siempre hay la contracorriente, obviamente utilizando bots y distintas herramientas que el gobierno posee para tener situaciones, pero existen estos grupos, o tú crees que pues es un mito o tienen pocos recursos, es decir, me gustaría medir el nivel de hacktivismo que hay actualmente en Venezuela. Sí, bueno, este grupo salió a la luz cuando se empezaron ya a acrecentarse las situaciones de reclamo, de rechazo a las políticas gubernamentales y a algunas decisiones que ha tomado el gobierno venezolano. Y bueno, este movimiento surge como una especie de un grupo rebelde, ¿no? Es un grupo que se ha dedicado única y exclusivamente a destapar todas estas deficiencias tecnológicas del gobierno y una forma, bueno, como sucede con todos los activismos en el mundo, ¿no? Cuando tienen digamos, ese objetivo específico y ya te digo, incluso ya prácticamente está en boca de todos, ¿no? Hoy en día uno de sus miembros que se hace llamar en Twitter como el Justin, que, si mal no recuerdo, es una de las cabecillas de este grupo de activismo y la gente, bueno, ya prácticamente es como una especie de ídolo, ¿no? Ya el venezolano hoy en día que está totalmente en rechazo a las políticas gubernamentales le piden todos los días a esta organización o a este grupo que, bueno, que se manifieste y que haga lo que tiene que hacer para lograr alcanzar los objetivos. Sin embargo, también el gobierno ha creado su especie de lo que se conoce aquí como guerrilla digital, que vendría siendo como una contrafuerza, ¿no? A estos movimientos de activismo. Sin embargo, ha sido evidente en las redes sociales que no han podido con las acciones del grupo HDP, los cuales este grupo lo ha superado en demasía, pues. Y realmente es un grupo, bueno, que no te voy a decir, como abogado no justifico todo lo que están haciendo, porque realmente están cometiendo delitos, están afectando la información no solamente del Estado, sino también la información, la data personal de muchos venezolanos, ¿no? Que se han visto de algún modo comprometidos, se han visto de algún modo también limitados en ciertas acciones, como por ejemplo a nivel de la banca electrónica, de la utilización de la plataforma o de las comunicaciones digitales, de la comunicación móvil. En fin, se han dado una serie de situaciones que, bueno, afecta al gobierno, pero también de manera colateral afecta a la sociedad, ¿ok? Pero sin embargo, la sociedad es capaz, y bueno, y por lo que la lectura que hago, son capaces y han demostrado que, bueno, pues resistirían o ese daño, pero siempre y cuando se le haga daño también al gobierno. Y bien, una duda económica que tengo personal es, ¿es real que lo máximo que puede sacar una persona de Venezuela es de 5 a 10 dólares en un cajero automático por día? Porque eso nos pareció un poco irreal cuando yo descubrí, bueno, cuando un reportero mencionó ese dato hace como 2, 3 semanas. Sí, bueno, recuérdate que nosotros tenemos un control cambiario aquí en el país, ¿no? El acceso a la moneda, al dólar, por ejemplo, como la moneda internacional, no es libre para todos los venezolanos, ya eso se acabó. Hay una tasa digamos, del mercado negro, que es la que también marca el valor aquí del bolívar, pues.
Y, por ejemplo, ahorita estamos hablando de que para nosotros un dólar nos cuesta en bolívares venezolanos, nos cuesta, creo que son 13 casi 14.000 bolívares, un dólar, ¿no? Y si lo llevamos a eso de $5, bueno, yo creo que es mucho, ¿no? Si lo sacamos en base al dólar del mercado negro, yo creo que ahorita ya lo máximo que puede sacar una persona serían $3 o $4. E incluso hubo un reportaje recientemente de que una moneda de un videojuego muy popular, el World of Trust, su moneda virtual tiene mucho valor, mucho más valor que la moneda venezolana. Entonces ya allí te podrás imaginar bueno, en cuanto a esa inquietud económica que tienes con respecto a Venezuela. Muy bien, y me gustaría comentarte cómo el Bitcoin podría ayudar a este tipo de situaciones. Es decir, podrían haber grupos que intercambiaran servicios o bienes, se les pagara con una moneda digital y así no sufrieran los problemas de devaluación. ¿Qué comentas tú de ello? Sí, bueno, eso sería un avance importantísimo. Sin embargo, aquí, en cuanto a lo que es la masificación de esta moneda virtual del Bitcoin, mm, digamos que desde el punto de vista cultural no ha sido dominada, ¿no? por la sociedad venezolana. Son muchas personas que desconocen el valor y la ventaja y el beneficio que puede tener el uso de una moneda que está totalmente, digamos, desconectada a cualquier tipo de regulación por parte del Estado, ¿no? Pero sin embargo que aún todavía le sigue brindando rédito y ganancia. Pero de masificarse, claro, evidentemente el Bitcoin es una moneda que hoy en día ha creado revuelo. Es, digamos, ya incluso hay países que están ya aceptando hacer transferencias totalmente legales, ¿no? Controladas por el Estado en lo que es al Bitcoin. Y bueno, sería algo excelente y maravilloso que aquí se pudiese utilizar ese tipo de moneda, pero no todo el mundo puede comprar por lo menos un Bitcoin. No sé, ahí sí ahorita estoy un poco desactualizado al costo, como hay varios tipos de monedas digitales, pero una de las principales es el Bitcoin. No sé cuál es el valor en dólares, pero no todos aquí en Venezuela que tengan un sueldo en bolívares tiene para comprar ni siquiera, yo creo, un cuarto de esa moneda. Muy bien, comprendo perfectamente. Y bueno, para finalizar, me gustaría que le mencionara a las personas qué recomendaciones das tú para, en caso de que tengan una situación de un delito, ¿no? Un delito ya sea por físico, digital o lo que sea, pues es lo mismo, es una violencia. Entonces, ¿qué les podrías tú recomendar? ¿Que denuncien, que lo hagan de manera digital, que lo hagan de manera presencial? ¿Qué sugieres? Bueno, como siempre, ante la comisión de un delito, lo principal es interponer tu denuncia ante los cuerpos de seguridad, ante alguna oficina, la comisaría que tenga lo más cerca. Eh, Siempre recomiendo, por muy pequeño que sea el delito, muchas veces las personas subestiman los delitos informáticos de los cuales son víctimas, a veces no le dan mucha importancia. Sin embargo, yo siempre la invitación es que por muy sencillo, así sea una simple amenaza, así haya sido una transferencia no autorizada de un monto muy pequeño, todo este tipo de delitos deben ser denunciados. Claro está, la ciudadanía siempre se ve convencida de realizar estas denuncias cuando los cuerpos de seguridad que reciben la misma están capacitados para poderle darle el tratamiento adecuado y bueno, y darle por lo menos esa satisfacción al afectado de que existe un organismo que puede escuchar su palabra, su denuncia y se las pueda tramitar, pues, porque es uno de los principales problemas que tenemos hoy en día en el mundo. Muchas personas no interponen su denuncia primero en uno de los casos porque desconocen de que esa acción de la cual fue víctima es penalizada. Otro grupo de personas porque subestiman, menosprecian el efecto dañino que le generó ese delito. Y hay otros
que por simple temor a represalias, a quedar o a exponerse a algún tipo de escarnio público. Todo va a depender del delito que se haya cometido, obviamente. Pero la recomendación es denunciar. Denunciar, importante. Y otro aspecto, cuando se trate de algún tipo de delito que haya sido afectado, donde se vea afectada su información, algún tipo de manipulación de informática indebida, deben tener mucho cuidado al momento de hacer búsquedas. Es decir, hay muchas personas que cuando son víctimas de un delito empiezan a revisar el equipo, a revisar por allí, a tocar por allá, y entonces cuando se hace una investigación se ve que, bueno, ya la víctima de algún modo ha tocado demasiado elementos o evidencias importantes y prácticamente hasta a veces las anula. Pero inmediatamente deben poner su denuncia, 100%, no duden de ello. Y bueno, y también siempre tener a su asesor, a su abogado especialista en delitos informáticos lo más cercano para esas consultas inmediatas. Y bien, pues muchísimas gracias, Andrés Hernández desde Venezuela, hablando de leyes informáticas a nivel nacional en su país e internacional. Y gracias por comentarnos cómo nos afecta como extranjeros el hecho de transportar ahora computadoras que pueden ser consideradas armas electrónicas. Muchas gracias, Andrés, por tu tiempo y por Muchas tu gracias a conocimiento. ti, muchas gracias a ti, Héctor, por la oportunidad y bueno, saludos a todos, cuídense. Tu vida esperando, eres un número y te están a ti buscando. En las calles de México algo está pasando, la gente se da cuenta, la vida está cambiando. Leyes de barrio donde en cada esquina encuentras un sicario preso de casa. Yo agarro el arma, cuidado que te agarro por ti. Tengo la armada de hackers buscándote. En cada rima encuentro tu dulce aroma, se esparce por el aire como una paloma. Págame en Bitcoin que no es una broma, como no lo hagas tú yo le pongo la coma. www.hacku.org, la Universidad de Hackers Online. Desde $30 mensuales, no pierdas la oportunidad de convertirte en un hacker ético, profesional y certificado a nivel internacional. Clases avanzadas por conferencistas, laboratorios, herramientas privadas de seguridad y mucho más. HackU, la Universidad de Hackers.